Servirse de un cargo público para el enriquecimiento personal no solo constituye un acto inmoral, sino criminal y abominable que afecta a toda la sociedad dominicana. La Comisión de Ética hoy quiere hacerte algunas puntualizaciones sobre lo que es la corrupción administrativa y sus diversas manifestaciones. Asimismo, dejarte claro qué actos y cómo se manifiestan, conforme a nuestra legislación, los actos de corrupción. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es la manifestación de aquellos delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos que, haciendo un uso abusivo de los recursos económicos y humanos que el Estado pone a su disposición, lo utilizan en beneficio personal o de personas allegadas a través de mecanismos secretos o privados. ¿Cuáles son las diversas manifestaciones que tiene la corrupción? Por lo general, los actos que entendemos como corrupción es aquel mediante el cual recibimos una dádiva o recursos económicos para ofrecer un servicio que por lo general debe ser ofrecido de manera gratuita. En el año 2010, a través de la modificación que sufrió nuestra Constitución, se implementaron una serie de disposiciones que dejan claro qué constituyen actos de corrupción y cómo deben de ser previstos y sancionados por nuestra legislación adjetiva. El artículo 146 de la Constitución de la República establece que los actos de corrupción deben ser sancionados. Entre ellos, establece que toda persona que a través de una función pública establezca privilegios a personas allegadas o en su beneficio personal debe de ser sancionado con las disposiciones que establece la ley. Asimismo, la legislación trajo como novedad el hecho de que todo funcionario que deba probar el origen de sus bienes debe prestar una declaración jurada de bienes al iniciar y a finalizar el ejercicio de sus funciones. La Constitución además establece que toda persona condenada por el delito de corrupción debe de ser sancionada con las penas privativas de libertad, pero en adición con la degradación cívica. No obstante a esto, se le condenará a la devolución de todos los bienes que haya obtenido de manera irregular. ¿Pero qué es la degradación cívica? La degradación cívica constituye una pena moral, pero al mismo tiempo el juez debe establecer de manera expresa cuáles son aquellas privaciones que dentro de la degradación cívica esa persona se verá impedida de poder ejercer. Aquellas sanciones que están dentro de la degradación cívica pueden considerarse como el impedimento de poder optar por un puesto electivo, el impedimento de poder ejercer una función pública y también el impedimento de poder ejercer el derecho al voto. Estas, entre otras, son consideradas como acciones de degradación cívica. Nuestra legislación penal, a pesar de datar de los años 1800, establece una serie de modalidades de lo que es la corrupción, desglosando entre estas la prevaricación, la concusión, el cohecho, la realización de actividades incompatibles con la función pública y también el soborno. ¿Qué es la prevaricación? La prevaricación es el acto mediante el cual un funcionario público o un juez ejerce una actividad incorrecta, pero lo hace de manera exprofesa, es decir, a través del cohecho no necesariamente el funcionario tiene que estar recibiendo una dádiva, un soborno, sino que el simple hecho de que sepa que la actividad que está ejerciendo va en contra de la naturaleza de la posición que ocupa constituye un acto de corrupción. Por otro lado tenemos el crimen de concusión. La concusión es el hecho de un funcionario público que exige a un ciudadano que pague una determinada suma de dinero para ofrecer un servicio por el cual debe ser ofrecido de manera gratuita. Por ejemplo, el funcionario que tiene que pedir una certificación de la ocurrencia de un hecho, actividad que se encuentra dentro de sus responsabilidades y servicio que debe ser ofrecido de manera gratuita. Sin embargo, se le exige a ese ciudadano que pague una determinada suma de dinero con el propósito de poder recibir este servicio. En este caso, ese funcionario estaría incurriendo en el crimen de concusión y pudiera ser sancionado conforme a las disposiciones del Código Penal Dominicano.
También existe el delito de desfalco, el cual consiste en el desvío de fondos públicos para actividades distintas a las establecidas en el presupuesto general del Estado, en beneficio del funcionario o en beneficio de una tercera persona allegada al mismo. En este caso, se estaría comprometiendo la responsabilidad penal de este funcionario y ser pasivo de las sanciones que establecimos en principio, no solo de ser privado de libertad, no solo de ser privado de poder ejercer determinados derechos civiles y políticos, sino que al mismo tiempo se le obligaría a la devolución de los recursos que obtuvo de manera fraudulenta e ilegítima. Otra de las manifestaciones que tiene la corrupción es el hecho de ejercer actividades que resultan incompatibles con las funciones que se ejercen en la administración pública. Por ejemplo, un funcionario que ejerce funciones en la Dirección General de Impuestos Internos está impedido de poder dar orientación impositiva a una empresa que tiene conflicto con esa dirección. Al mismo tiempo, un juez o un fiscal no puede dar asesoría jurídica a una persona en conflicto con la ley, porque esto estaría incurriendo en una violación de la naturaleza de sus funciones y estaría incurriendo en aquello de ser al mismo tiempo juez y parte en un mismo proceso. Otra de las manifestaciones de la corrupción es el soborno y el cohecho, que es el acto mediante el cual una persona recibe dádivas o sumas de dinero para ofrecer un servicio que debe ser gratuito. El servicio pudiera ser justo, sin embargo, el hecho de que el funcionario deba ofrecer este servicio de manera gratuita y por él haya recibido dinero, lo hace pasible de ser sancionado conforme a lo que establece la ley por el delito de soborno. Recientemente, el legislador dominicano aprobó la ley 448-06 sobre soborno, la cual trae como novedad el hecho de que aquella persona a quien se le pruebe que incurrió en el crimen de soborno no solo será sancionado con las penas privativas de libertad, sino que al mismo tiempo tendrá la obligación de devolver al Estado el duplo de los montos utilizados como soborno para ofrecer un beneficio, para recibir un beneficio personal por parte del Estado. No obstante, todas las manifestaciones de la corrupción que hemos expresado aquí y tener sumamente claro cuáles son las sanciones a las que se tiene que enfrentar un ciudadano que incurra en una de ellos, lo que debemos tener claro es que el hecho de utilizar fondos públicos para beneficio personal o de terceras personas allegadas a nosotros no solo constituye una violación de la Ley Orgánica de Presupuesto, de la Ley Anual de Presupuesto, del Código Procesal Penal, del Código Penal y de nuestra Constitución, sino que más que eso constituye una violación del derecho que tiene todo ciudadano de recibir un servicio justo y eficiente por parte del Estado.